Él es un economista, historiador, el señor Carlos Lowe. Démosle un fuerte aplauso. Que no se toca, es la primera vez que se toca vivo. Perfecto, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Agradecimiento a los organizadores, a Irina, todo esto, porque bueno, es maravilloso poder encontrarnos en otro ambiente, en otra estructura, para hablar de cosas que todos conocemos, pero de forma integrada, darle un sentido científico, documentado, fundado. Entonces, dicho esto, yo voy a hablar de economía concretamente, y esto tiene que ver también con nociones que tenemos en la intuición, ¿no? O en el conocimiento, pero que hay que integrar de una forma más clara, que a veces está todo bastante desintegrado, ¿no? Adentro nuestro y afuera, en el caos. Entonces, es razonable hablar, bueno, en este ambiente, de lo que es la energía libre, ¿cierto? La energía libre. Nosotros vivimos en un mundo de abundancia, así todos los que estamos acá hemos aprendido por distintos caminos, ¿no es cierto?, de aprendizaje y crecimiento interior, de que en el universo hay abundancia, de que hay riqueza, que hay una riqueza interior, que tenemos un yo interior, un yo divino, una chispa divina. ¿Cómo esto no verifica en la realidad? Yo soy abogado, tengo un posgrado en economía, trabajé en distintos ámbitos públicos y privados, también en bancos. Yo me preguntaba esto después de la caída del caballo, que cerraron los bancos, que fue un desastre. ¿Cómo puede pasar esto y acá no ha pasado nada? Siguen hablando por televisión y es como normal. Bueno, hay crisis, ¿viste? Como que llueve, ¿viste? Y resulta que descubrimos un economista argentino que es famoso en todo el mundo, del que no se habla, porque es el fundador de la economía moderna. Dice que las crisis son antinaturales. Las crisis económicas. La crisis financiera, ¿cómo puede ser una crisis antinatural? Sí, son antinaturales, no tiene por qué haber crisis. Ese economista se llama Silvio Gesell, ahí trajimos, hay 2 o 3 o 4 libros, para que lo vean, se consiguen en internet, son de repar, conseguimos entrar en el mundo académico muy fuerte, acá y en el mundo está pasando, porque la crisis pasa en todos lados. Y esto es increíble porque fue escrito en la Argentina, así que después voy a hablar de eso y cómo esto repercutió afuera. Y escribió un libro que se llama El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Entonces, cuando hablamos de energía libre, también podemos hablar de economía libre. ¿Y qué es lo que genera la economía libre? El dinero libre. Tiene que haber dinero libre. Si la energía es libre, ¿por qué el dinero no lo es? Entonces me puse a preguntar. Como abogado, formé en una universidad católica, también economista, estuve en Europa, etc. Y hilando esto con los años y encontrándome con amigos como Julio Archel y otros que desde el amor, desde el sentido común, que todos tenemos, pero a veces es el menos común de los sentidos por la gran invasión de conocimiento, racionalidad, de conflicto y competencia en la que vivimos, que tiene su razón civilizatoria, ¿no? La cultura, como decía mismo Freud, es un esfuerzo, es un dolor, ¿no es cierto? Porque sale de lo natural. Ahora, nosotros tenemos que volver a compatibilizar cultura con naturaleza y con la divinidad. Esa es la tarea que libremente hemos elegido venir a hacer este mundo, quienes creemos que hemos encarnado, o por cualquier religión, incluso la cristiana, transformar el mundo, transformarnos nosotros, pero para transformarnos nosotros necesitamos al otro, necesitamos del otro, que es el yo-tú. El dinero es la vinculación entre el yo-tú, y entre el yo-tú de nosotros, y con la naturaleza y los recursos naturales, y eventualmente con los valores trascendentes, la cultura, si hay estructura o divina o cosmológica, con lo que creamos, pero por lo menos con la naturaleza. Entonces eso nos relaciona económicamente, ¿no? Recordemos entonces lo siguiente, y ahora les voy a hacer un pequeño esquema de economía para que vean lo que descubrí un poco intuitivamente, y descubrimos quienes estuvimos en esto, sobre dónde se genera la escasez, dónde aparece y por qué es artificial la escasez. Y qué pequeñas cosas, aunque no lo puedan creer, se pueden modificar para hacer el clic que aparezca la abundancia. Más allá de que la abundancia tiene que vivir en nosotros, que se construye siempre colectivamente, ¿no? Pero en estructuras familiares y con otro pensamiento. Entonces, les decía que la definición de la economía convencional, fíjense cómo señala la facultad en los libros de texto. La economía es aquella ciencia, o sea, no es una ciencia, porque es una estructura, pero se la califica como ciencia
podemos llamarla social, que tiene por objeto el estudio del comportamiento, ¿sí?, de los recursos, de la producción y la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades múltiples y crecientes. La utilización de recursos escasos, una definición es la utilización de recursos escasos. O sea, ya nos meten escasez en la definición. Los recursos son escasos para satisfacer necesidades múltiples y crecientes. Estamos jorobados, porque siempre son más las necesidades y además crecientes, múltiples, de todo tipo, hay que consumir. Y las empresas tienen que vender para vivir. Y lo que pensaba también, porque estuve muy conectado con los europeos, que a su vez miraban mucho a la Argentina, ya no tengo tiempo, un libro se llama Futuro del Dinero, Bernard Lietaer, presidente del Banco Central de Bélgica, hegeliano, seguidor de Silvio Gesell, como hay muchos en Europa, con el movimiento del Partido Verde, la permacultura. Ellos tienen la figura de Silvio Gesell, y ya lo digo rápidamente, la estructura de los clubes de trueque. Y lo que ocurrió en la Argentina fueron millones de personas que vieron sin el Estado, sin las empresas, sin los sistemas, y se autoorganizaron con aquellos líderes, pero la gente resonaba rápidamente con eso. Fue formidable, fue una epopeya del pueblo argentino, de nuestra cultura, de nuestra resiliencia. Un país que no tiene moneda, no tiene crédito, hace 50 años que el país no crece. Nosotros tenemos el PBI per cápita ahora el mismo que teníamos en 1970. El único país en el mundo que no creció el PBI. En Argentina hace 50 años que no hay crédito. Tenemos un multiplicador bancario inexistente, no hay multiplicación de bancario. En Europa hay 100, 120, 131. Brasil 80, 90. Chile 70, 80. Bolivia 55 a 1. Argentina, ¿saben cuánto es? 3.5 sobre el PBI. El otro 4, 7 en total. Lo que pasa es que 3,5 o 4 son las LELIC, que son préstamos al Estado. El otro 3,5 de crédito sobre el PBI son las tarjetas de crédito que nosotros tenemos, de cuenta a cuenta corriente, que te matan con la tasa de interés, que es el secreto de la escasez que ahora vamos a ver. Y se suma el sector externo, otro lugar donde, como decimos, se fuga la riqueza. Hay que entender cómo se escapa esa riqueza y cómo se produce esa escasez con fugas, ¿no?, escapes en un sistema que pierde riqueza constantemente y que internamente se concentra por el sistema de la tasa de interés que ahora vamos a ver. Para descubrir dónde está la cuestión, de por qué la definición de economía está en la escasez cuando en realidad hay abundancia, y generalmente los que estamos acá han sido enseñados, lo descubrimos por nuestra cuenta, porque en el cosmos hay abundancia, que en la naturaleza hay abundancia, que en nosotros la hay, que en nuestras relaciones la hay, y no verifican. No verifican la ciencia económica, no verifican los diarios, no verifican la televisión ni la política. Hasta ahí voy a llegar, pero eso lo vemos todos. Entonces, este es un viaje que vamos a hacer en este tiempo que tenemos. Y hablando de economía libre, ¿es libre de qué? Entonces lo voy a escribir acá, asimilando energía libre, economía libre. Vamos a hablar de economía libre. Y la pregunta, que yo me anoté para seleccionar por el tiempo que tenemos, qué cosas les quiero transmitir. ¿Economía libre de qué, no es cierto? ¿De qué nos tenemos que liberar? Y es un 3, siempre tiene que ser un 3, las estructuras son 3, vamos a decir, pero realmente es así. Primero del cepo. No sé si alguien habrá escuchado hablar de esto. ¿Sí? El cepo. El cepo es la relación con la economía internacional. Si yo acá tengo restricción, por propia definición, tengo un cepo, estoy atado, como el cepo del auto. El cepo isoné, no hay libertad. Una fuente de la escasez. Esto se diseña, más en un país rico como la Argentina. Sobran los recursos humanos. Los deportes de acá son amateur, y vamos y sacamos las Olimpiadas de Nueva York, la mayoría tiene millones de dólares cada deportista. Argentina, ya sabemos, pero sin embargo, con deportes amateur, yo sigo el rugby, ayer le ganamos a los All Blacks, pero los matamos. Y ellos tienen hace 100 años deporte profesional, el rugby y demás, y nosotros, viste, remándola como en los demás deportes, los deportes colectivos donde nos podemos destacar. Pero bueno, siempre remándola como todo acá, relación internacional. El otro secreto, la tasa de interés. O sea, eso es mercado interno. Tasa de interés que ahora vamos a ver. ¿No? Estamos viendo las causas por las cuales la economía no es libre. ¿Libre de qué tiene que ser? Y el otro es el tema de los impuestos. Todos estos 3 temas
están desarrollados por primera vez en el mundo, en ese libro verde que ven ahí, que por primera vez ha sido escrito en Argentina, donde se ha sistematizado. Esto libre de impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros, en general en el mundo y en Argentina en particular, tenemos impuestos que gravan el trabajo, la producción, la inversión y el consumo. Entonces no conviene ni trabajar, ni consumir, ni invertir, porque te matan impuestos. Acá tiene que haber impuestos, por ejemplo, rentas. El sistema de rentas es otra cosa, que es el que usan los países anglosajones, Australia y demás, porque allá la tierra es del rey. Queensland en Australia viven de la renta de los recursos naturales y pocos impuestos, porque ellos saben que el sistema de impuestos al que trabaja, ¿cómo vamos a pagar ganancias? No se puede pagar ganancias porque el trabajo no es una ganancia. Eso es absurdo. ¿Sí? Lo mismo el IVA, 21% de IVA. Nosotros tenemos una carga impositiva en los precios de mayor al 50%, en todo, mucho mayor. Ustedes, si sacan los impuestos, lo bajamos a lo que tiene que ser. En la Argentina hay 165 impuestos y podríamos reducirlos a 6. Nosotros creamos, como dijo Julio, el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Después, bueno, les paso el dato, pero para que sepan lo que quieran ver es www.Instituto Gesell, como Villa Gesell, todo seguido. institutogesell.org. Y una página de Facebook que hace Julio, que está muy buena, porque ahí están todas las conferencias que vamos, son 5 años, 4 o 5 años de ciclos económicos y un seminario que sacamos a la luz toda esta disciplina con economistas profesionales de acá de Teró, reconstruyendo no solo la escuela de la economía natural, sino la historia económica argentina. Porque hay una escuela económica del Río de la Plata y del Cono Sur, que es americana, que tiene que ver con la Pachamama, con los recursos naturales y con el cristianismo, con la evangelización de América también, que eso es muy importante, porque nosotros nos hemos fusionado muy bien, más que en otras latitudes, culturalmente. Después es otra charla, pero eso ha permitido que tengamos una cultura singular, ¿no? En el Río de la Plata. Como decía Borges, el ciudadano de Buenos Aires es un ciudadano universal. Y tenemos las distintas, las protestantes. Por eso tenemos tantos éxitos afuera. Exactamente, somos unos supervivientes, ¿viste? Y eso que el sistema de educación se ha caído y se ha agregado, no quiero hablar de lo que está pasando en la política, ¿sí? Pero es una vergüenza, ¿no es cierto? Porque la capacidad. ¿Viste? No quiero hacer comentarios, no por tema político, pero bueno, es un problema. Es un problema, entonces pero también tiene que ver con el sistema político, con el sistema económico y financiero, que bueno, llegan los psicópatas, porque si vos no sos psicópata no vas a funcionar. Esta es la realidad. Entonces, el otro tema que hemos confundido acá, ya voy tirando los tips rápidamente, es confundir economía con finanzas. Generalmente cuando ustedes hablan en la televisión y van a la facultad, todos los programas económicos, en todas las universidades privadas, católicas y públicas, cuando se habla de economía financiera, no de economía, es decir, están hablando de finanzas. Cuando hablan de economía les están hablando de finanzas. De los bonos, todo el día hablando del dólar. Nadie habla de cómo producir, cómo se hace un barco, qué hacemos con un ingeniero naval, con un genetista. Nadie habla de producción. El dólar, te matan con el dólar, con los bonos, el rico país. Pero de producción no se habla. Esos son síntomas que yo les muestro cómo vivimos una economía financiera, que eso no es una economía natural, por supuesto. Entonces, estas son las 3 estructuras por las cuales no tenemos una economía libre, pero es buena definirla seguir solucionando la deuda. Acá ya le dije que los impuestos en Argentina de 165 pueden ser 7 o 5, que es el sistema de rentas, el que está en Manuel Belgrano, que es el creador de la Escuela Económica de Río de la Plata, que ahora no tengo tiempo de explicar, de la cual forma parte de Silvio Gesell. A su vez, Silvio Gesell, el creador de la economía moderna del siglo XX, que se llama macroeconomía y fue creada en Argentina en 1899 por una ley en el segundo gobierno de Roca, por la cual Argentina abandona el patrón oro, que era el que regía en ese momento, era 1 a 1 con la libra esterlina, como fue en la época de Cabal, 1 a 1 con el dólar. La Argentina abandona el patrón oro, revalúa 250% con superávit gemelo, superávit fiscal, superávit pagos, y empezaron las inversiones exteriores, las exportaciones se multiplicaron y en 10 años duplicamos el PBI y fue toda la gran inmigración europea. Hubo algunas reformas que no se terminaron de hacer, pero ahora es complejo decirlo, solo conceptualmente para que sepan la importancia cultural de la periferia respecto al centro, como la Argentina es periferia, en nuestros países americanos, de Sudamérica, por eso sabe de Sudamérica, voy a ver si tengo un minuto para decir algo de eso. Esa creatividad
la tuvimos porque somos gente culta. Nosotros también venimos de 400 años, estamos en la civilización europea, además de americana. No es que somos unos indios, como quieren decir, nada de malo tiene ser indio, pero también está bueno la incorporación de la naturaleza que naturalmente tenemos en América, con los Andes y demás, con lo que es la pampa, con lo que es la estructura que nosotros tenemos con la naturaleza en la cultura, no solo originarios en los gauchos, con relación con el campo y demás. Ahora, es cierto que pasa en todo el mundo, pero acá culturalmente lo tenemos muy incorporado. Con esto lo que quiero destacar es que la disciplina de la macroeconomía se define como el estudio del funcionamiento, el comportamiento de los grandes agregados económicos, oferta agregada, demanda agregada, ¿no es cierto? Y una serie de conceptos, por relación marginal consumidor, etc., fueron desarrollados en Buenos Aires por Silvio Gesell, los adopta el segundo gobierno de Roca, y después viene el economista y tenemos el segundo libro, se llama Keynes y Gesell, por el cual el keynesianismo no nace en Inglaterra, sino en Argentina. Pero esto lo dicen autores ingleses, autores norteamericanos, que acá no se estudian. Acá se estudia todo al revés, como que hay que ver lo que dicen las universidades del este de Estados Unidos, que son todas las de Wall Street. Pero lo que no te dicen es que hace 100 años ellos vinieron a estudiar acá, cómo era. Y la mayoría de los economistas argentinos no lo saben porque no les enseñaron eso en las escuelas, en las universidades. Les enseñan economía financiera, cómo crear escasez y concentración financiera, no inversión para la generación de trabajo y el desarrollo económico. La definición correcta de economía del desarrollo es aquella que crea trabajo. Si la economía no genera trabajo, no es economía de desarrollo, es economía de otra cosa. Pónganle el nombre que ustedes quieran que vean en la televisión. Entonces estamos bajo un sometimiento ideológico de todas las partes ideológicas, no de una, sino de todas, en base a la pobreza, en base a la lucha de clases, a la dialéctica, a los buenos, los malos, los pobres y los ricos, cuando en realidad no hay pobres ni ricos, y ese es el problema del marxismo, sino que hay abundancia para todos. También para los liberales financieros, que dicen, no, flaco, si sos pobre porque no laburaste, no sabés, arreglártelas, vendés los órganos, pero no, si hay abundancia. Lo que no están es las reglas adecuadas. Acá están escritas, ¿sí? Conceptualmente. Entonces acá hay un tema cultural, como en la Argentina nace el keynesianismo, que es un crecimiento económico sin inflación. El keynesianismo con inflación es una deformación. Silvio Gesell propuso un crecimiento sin inflación, que ahora vamos a hablar, y es el padre del fundador de Villa Gesell. Los que quieran ir, vayan a Villa Gesell, no se lo pierdan, está en el Museo de Silvio Gesell por primera vez, está en el Museo de Carlos, el fundador de los pioneros en el desierto, y como el tipo, siguiendo el patrón de su padre, crea de un desierto un vergel. Es increíble, si uno lo ve en clave metafísica, como todos los que estamos acá, entendemos que hay unas corrientes espirituales ocultas, o las estamos buscando. Si vos interpretás en clave y ves lo que hizo esa gente, empezás a entender un montón de cosas. Estudian la historia de Carlos Gesell y cómo también él trabajaba sobre la tierra, en una tierra comunitaria no se pudo hacer, pero siempre con la naturaleza y los árboles, como los alemanes tienen esa vocación por los árboles, era una impronta muy fuerte. Entonces, la economía natural nace con el padre de Carlos Gesell y hay un museo y pueden ir a verlo. Y conseguimos la biblioteca de Silvio Gesell, que es el creador de la economía moderna, que es por fuera del patrón oro, que es el oro un elemento artificial. ¿Está bien? Nosotros no necesitamos el oro para ser ricos, no se come el oro. Lo que nosotros necesitamos es la producción de bienes y servicios de abundancia, para que además de todo poder vivir, nosotros poder progresar. Entonces, ahí tenemos un elemento cultural con el oro y la escasez del oro que genera conflicto y atenta contra la paz. La escasez del dinero. ¿Pero por qué se produce escasez del dinero? Por otro secreto que hemos descubierto. ¿Cuál es el secreto? ¿No? La tasa de interés. Ustedes están aprendiendo cosas acá por mismo precio, por nada, que esto no se estudia en las universidades. No lo tienen acceso a la gente. Porque si yo blanqueo esto, bueno, hay riqueza para todos. Cambia el poder político. No hay nada de malo en decirlo, pero es la verdad. Entonces yo regulando la cantidad de dinero, regulo la cantidad de oxígeno que le doy a la sociedad, la cantidad de sangre, bombeo o no bombeo, y los tengo apretados, con el cepo internacional. Internacional, mercado externo, interno. Impuestos. Los matos. Todas las tasas, y ahora vamos a ir hablando cómo está compuesto esto. Todo esto se puede reformar, y vamos a la economía libre. ¿Está bien? No es que no se puede. Primer concepto. Lo tenemos a la mano, chicos.
no es un concepto etérico, ni fantasioso, ni de futuro. Yo cuando iba a iniciar esta conversación, el concepto de energía libre, economía libre, les quiero decir, lo que estamos viendo acá y en este congreso, estamos viendo el mundo del futuro, lo que queremos ver, pero también lo que ya está y no vemos en el inconsciente colectivo, en la naturaleza, que no, que ya está, ya lo tenemos, el futuro, el presente es hoy, lo que queremos ver está acá, nosotros somos lo que estábamos esperando, nos tenemos que avivar, desarrollar, nos necesitamos unos a otros para crear esas estructuras que están aflorando y que esto sea material y visible y construir, pero está ahí, es nuestro conocimiento y nuestra acción, pero necesitamos conocer esto, si no, no entendemos nada, porque leer este sistema, puede haber algunos malos que lo manejen, pero en realidad alimentamos nosotros, con nuestra casa y nuestra creencia, que esto ocurra. Pero alguien te lo tiene que decir. Acá tengo muchos años de trabajo para estudiar esto. Esto no salió solo. Esto, en lo personal, fue un descubrimiento de golpe, como Julio, como creo que casi todos ustedes tenemos una vida que nos hemos ido golpeando, de lo cual vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes puede dar acá, sentarse y dar una conferencia, una charla de algo, y la vamos a disfrutar. Pero tienen un carisma, un dolor que se ha convertido en flor para compartir, que no solo tiene perfume, que nos podemos alimentar, que nos conectamos y que es sabiduría que podemos tomar, porque somos pares. Vamos a ver en este desarrollo evolutivo qué es lo que viene, que es lo que yo creo, que básicamente la integración entre el yin y el yang, muy importante, ni yang ni yin. Se necesitan las dos energías. Por eso la civilización occidental ahora tiene que ir aprendiendo esto, pero no tiene que ir a abuso ni predominancia en ninguna de las dos. Una charla larga, la guerra de los sexos debe ser en realidad una integración poderosa interna y con el otro, y toda una serie de cosas que seguramente ustedes ya saben, pero que tenemos por delante, pero necesitamos estructuras materiales que las apoyen, ¿no? Porque si no seguimos en el conflicto de la escasez, no podemos pensar si no comemos, ¿viste? Primero tenemos que comer, generar trabajo, después nos podemos dedicar a la cultura, ¿no es cierto? Pero si te tienen agarrado de algún lado, esto no avanza, ¿está? Así que está identificado el tema. Es fácil de ver todo esto. Bueno, dicho esto, lo que sigue es sentido común. Acá con Julio hemos trabajado mucho con la tasa de interés, por eso es que se habla de libre moneda. El secreto de esto es la libre moneda y la libre tierra. La libre tierra pues el tema del impositivo que también nos manda. Entonces, el invento argentino que hace Silvio Gesell, pero que el gobierno argentino derroque de un gran economista, un empresario llamado Ernesto Torquins, que soy lo cito, creó más de 100 empresas, 13 iglesias, lo apoyó a Gesell en lo que fue la reforma monetaria de 1899, que no se estudia en ninguna facultad, en muy pocos lugares en el mundo, como les dije, que vinieron a estudiar el exterior. Bueno, Torquins lo apoya a Gesell y con Carlos Pellegrini, otro gran presidente argentino, ellos tomaron en la crisis del 90 de la Lehman Brothers, hubo una gran crisis, Argentina hiperinflación, 1889, 100 años antes que Alfonsín, 1989, la misma hiperinflación, solución convertibilidad 1 a 1 con la libra, igual que Cavallo con Menem. ¿Cómo terminó? Acá un desastre. ¿Cómo terminó la canción del 80, 1890? Pellegrini dijo, no, tenemos que salir de este 1 a 1, porque estábamos en recesión, hay que pagar deudas, y les cuento, de los 4 millones de europeos que venían de inmigrantes a la Argentina, 2 millones se volvieron a Europa. De eso no se dice, porque no les dieron tierra ni trabajo. Porque no había crédito y porque estamos en el patrón oro. En 1899 se libera el patrón oro, se libera el cepo y la tasa de interés. Porque yo tengo superávit fiscal y tengo superávit de exportaciones, ¿sí? Y devalúo, es muy barato exportar. Esos son los países que importan como Japón, porque tienen una moneda devaluada sin inflación. Yo vi un punto de dólares y la Argentina, les cuento algo que nadie sabe. La Argentina, en menos de 10 años, para 1910, tenía más oro en su caja de conversión que el que tenía Inglaterra en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Argentina se convirtió en el centro financiero del mundo. Está en los libros de Gesell, en algunos libros de Torquins. Tenemos más oro. Y en 1907 Argentina le hace un préstamo en oro a los Estados Unidos de Norteamérica, que fue deudor, tenía deuda externa con Argentina, porque una crisis de la bolsa muy importante en 1907. De Argentina con Francia, Rusia y demás, tuvieron que ayudar a Estados Unidos con Morgan, que ahí se quedó después Morgan en 1907, diciendo la Reserva Federal se quedan con la Reserva Federal, los bancos privados, bancos de Estados Unidos, pero tuvieron que pasar esa crisis y a Argentina le pasó como 200 toneladas de oro, nunca sé si se devolvieron o no, porque se destruyen los registros acá completamente. Pero hemos encontrado libros de Gesell, básicamente de Tolkien, sobre ese tema. Se investiga poco en Argentina
se investiga ideológicamente, pero eso es un hecho. Así que eso permitió la expansión de la Argentina. El esquema que hacemos con la tasa de interés es simple. Hay 5, para que ustedes se lleven algo también más concreto con la tasa de interés, hay 5 conceptos que siempre, para entender el concepto, es lo más fácil de entender, que genera escasez de dinero. Ustedes recuerden, no solo desde el punto de vista del cristianismo, sino de las religiones comparadas, que, y desde Goethe también, se dice que el dinero es al cuerpo social, porque somos un cuerpo social. Desde el punto de vista cristiano somos el cuerpo de Cristo, digamos. La iglesia es el pueblo de Dios. Y si el dinero, ya me pongo evangelista con todo respeto, es importante, yo soy mariano, pero la Virgen María no tiene nada de malo, pero viste, va todo equilibrado, cada cosa en su lugar, pero en realidad esto es cierto, porque estamos vinculados unos con otros inevitablemente. Cuanto mejor nos llevemos mejor, y si no es complicado, pero lo que se dice, solo Gesell, sino también en el derecho y en la teoría comparada, que el dinero, económica, es al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano. ¿Está bien? Entonces, la sangre al cuerpo humano tiene que circular, por eso se llama circulante al dinero, y tiene que irrigar todos los extremos del cuerpo, las células, ¿sí? Los miembros, porque si no llega un miembro, ¿el miembro qué pasa con el miembro que no llega? Se muere, se gangrena. Feo, se muere y queda más elegante. Pero tenemos un montón de gangrena de muerte. Si ustedes ven el conurbano, nosotros tenemos 55% de pobreza y 20% de indigencia, que es artificial, producto de la ignorancia y de algunos intereses, llamémosle políticos económicos, pero sobre todo de la ignorancia. Es artificial, es provocada, porque la realidad del mundo es la abundancia. Y más en Argentina, es real, pero es artificial. No es que no existe, existe, pero es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque la tasa de interés financiera es antinatural, además de los impuestos y del cepo. Y para eso necesitamos más tiempo, porque en Argentina hay abundancia, no tiene por qué haber cepo. También no tiene por qué haber déficit fiscal. Fíjate que nadie lo duda que Argentina tiene tanto. Pero no se discute. Se dice, che, hacemos todo mal, hay que restringir el gasto. Y no te explican toda la historia, sino la mitad. Yo no vengo a hablar de explicar de toda la historia, ni a la receta económica, que está, no es tan difícil, pero sino conceptualmente porque no hay una economía libre. Después, en lo concreto, yo ya les dije que el mundo argentino es que hay que tener, bueno, siguiendo un poco a tu pregunta, tenemos que triplicar las exportaciones y triplicar la cantidad de trabajo y de crédito barato para generar trabajo, exportaciones, llenarlo de dólares y de crédito. En Argentina no hay crédito. Vos cuando tenés superávit fiscal y sobre todo superávit externo, comercio exterior, la tasa de interés baja como un abismo, baja a cero. ¿Sí? Pero bueno, eso es técnica económica, también lo de los impuestos. Ya sería profundizar demasiado, pero se puede, y en realidad lo que pasa es que no se muestra, se lo muestran a los amigos. También hay un hegemón, que es el gran hermano del norte, que tiene el Fondo Monetario, que le dice qué país se desarrolla y qué menos. Más la ignorancia generalizada, la brutalidad de nuestros dirigentes políticos y económicos que se creen lo que dicen, porque no estudian. Ellos dicen, bueno, aquí tengo que pensar y escribir para ganar plata. Entonces, para conseguir laburo tenés que hacer eso. Hay una parte que es cierto, cuando hablaba con Lietaer, que dice, bueno, los gerentes de una empresa, si vos no producís dinero, si yo vengo con el pájaro que tiene petróleo y me empiezo a preocupar del problema de las ballenas, al tipo lo echan a la miércoles, ¿viste? Yo te puse gerente para ganar plata, y vos a la escuela, a la universidad, la escuela de negocio, para ganar más plata, no para resolver el problema de los pájaros que de otro. Entonces las empresas que ganan dinero por el mecanismo invisible del sistema de la tasa de interés y la ganancia financiera están destruyendo y depredando todo porque los tipos tienen que ganar plata y que facturar el bono a fin de año, más los equity investment, y viste, tenés que meterle renta y vender como dé lugar, sacrificando países, guerra, contaminación, a la ballena, lo menos la ballena, cambio climático. Si vos no cambias el sistema monetario, es ciego, que es una máquina ciega porque es un software, es una programación para depredar, que necesita crecimiento continuo, porque el dinero se va multiplicando por la tasa de interés, y así tenemos las burbujas financieras y las burbujas inmobiliarias.
En Alemania, en el país más desarrollado, vamos a poner como ejemplo, como Estados Unidos y demás, hay burbujas inmobiliarias. Quiere decir que están tan caras las propiedades que no se pueden comprar. Y un gobierno como el alemán, que lo pongo como ejemplo, lo voy a poner, resulta que hace 2 años, eso ustedes no saben, y nadie lo va a tildar de comunista, menos hoy en día, expropió 200.000 viviendas, solamente en Berlín. Las expropió, incluso, sí, 150.000 más a unas empresas desarrolladoras inmobiliarias, el Estado las confiscó, para dárselas a toda la gente de Berlín, Conurbano y otras ciudades que no alcanzan a pagar los alquileres. En Berlín casi todo es alquilado. Casi todo es alquilado en Berlín y también en Nueva York. Hay comedias musicales en Nueva York sobre el tema de la renta. No pueden pagar el alquiler, tampoco los préstamos, porque además los préstamos son de baja interés, pero son a 30, 40 años con casas que valen cada vez más. Y en Alemania, y en Bavaria, en Múnich, están los departamentos en Londres, 2 ambientes, sale 800.000 libras esterlinas. Lo mismo pasa en Madrid, en España, por eso, en Francia, en París o en Londres. Fortuna. ¿Por qué? Porque no hay donde invertir. Entonces el negocio es el real estate, ¿viste? La propiedad. Entonces se convierte en un activo financiero y todos somos un activo personal. Vos sos un activo personal como trabajo, activo financiero, el árbol. Todos somos activos financieros. No solo porque es especulativo, se puede ganar plata, si no le invierto en un fondo, me la llevo afuera, 24/7, con computadoras y tenemos un tema exponencial. Entonces el tema de la ganancia financiera es lo que atraviesa el desarrollo del mundo moderno. Hasta que no podamos encontrar la salida a eso, resolverlo, no vamos a salir del problema de la depredación, inclusive humana. Pero es un sacrificio, estamos haciendo sacrificios humanos. Esto es Moloch, el becerro de oro, la apostasía de Dios y del amor. Y sacrificarse al becerro de oro, que es el símbolo del dinero. Estuvo en las Olimpiadas, ¿lo vieron? Fue un escándalo en las Olimpiadas. Atrás del presidente de Francia, a mí me sorprendió, nadie se dio cuenta, ¿no? ¿No vieron que había una vaca morada? Sí, salió eso. Increíble. No sé si todos lo pudieron ver. Está el símbolo de las Olimpiadas, del presidente, que presidía el escenario. Decía, no, porque había un escultor por ahí que hacía vacas, el toro. Bueno, no importa. Pero estos mensajes son sacrificios de sangre, y la sangre de los que mueren y de los que vemos acá en Argentina inclusive, tiene que ver con el espíritu y el alma humana. Entonces, no solo no es gratuito, sino es neutral. Entonces hay una causa inclusive metafísica y espiritual para comprenderlo y sanarlo en nosotros. Muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Está en la Biblia, está en el templo, Cristo, los mercaderes del templo, ¿sí? Bueno, y hasta los impuestos, bueno, que dicen esto, les notan la moneda y lo desafían, chicas, hacen el seguimiento, a ver qué hay, los organizadores, a la cabeza de César, guardar al César lo que es César. Sí, por el tema de los impuestos. O sea que todo esto está en clave en las 3 religiones monoteístas, que no voy a desarrollar ahora, y en otras hablar de cosas. Así que todos conocemos. El tema tasa de interés es el núcleo de la economía financiera. Que está distorsionando todo, que van a haber en los próximos años tremendas crisis. Como hubo en Lehman Brothers, con el subprime, va a seguir habiendo y hay una historia para contar. Para que ustedes sepan, y antes de hablar de los 5 defectos de la tasa de interés, y después vamos a ver la parecida, en 1975, cuando se viene la crisis del petróleo, Estados Unidos de interés rompe unilateralmente su compromiso con el resto del mundo de lo que se llamaba el acuerdo de Bretton Woods, que es el respaldo oro del dólar. Dice, bueno, vale 35 onzas la baja del dólar. El dólar vale 35 onzas, ¿no? 35 onzas de oro es un dólar. ¿Saben cuánto está el dólar ahora? La onza. Esto no verifica en la realidad. Exactamente. Llegó a $2.000, está en 1.790, 1.800, 1.900 dólares. En bancos, la onza que estaba en 35 dólares. Después de la vida de caballo, esto iba a explotar porque tanto no ha pasado nada. No le llaman lo que va a pasar, bueno, por eso salen como criptomonedas y demás. Bueno, dicho esto, una vez que se rompe esto, empieza a crecer mucho la cantidad de dólares de emisión porque ya no se necesita el respaldo concreto. El respaldo de la moneda que ya son los bienes y servicios, como decía Julio, la producción, no el oro. Pero es el caso de que tiene el oro, entonces tiene la manija. Esto es así. Pero la verdad es que el respaldo del dinero es la producción de bienes y servicios, el PIB de cada país, de cada provincia, de cada municipio. Es lo que respalda que una moneda tenga valor o no. El cálculo económico debe hacer
con la moneda de acuerdo a lo que se produce. Sí, bueno, pues eso es otro tema, pues el dólar, el respaldo del dólar son la Reserva Federal y la quinta flota, por eso es otro tema. Puedes comprar en el pero no se puede. Sí, por eso, pero no pueden comprar con moneda, por eso tiene la quinta flota, ¿no? Si no estamos mezclando los temas. Entonces, sería más largo, hacerlo simple, la moneda es una política. Claramente lo vemos todos los días. Para hacerla simple, no hacer simple lo difícil, el tema es la tasa de interés. En 1975 el Banco Mundial informaba que las transacciones internacionales, monetarias internacionales, ¿sí?, el 75% era comercio exterior de bienes y servicios, exportaciones y importaciones de bienes, servicios. 25% operaciones financieras, de especulación monetaria. Eso ya para 1999 se había invertido, y les cuento que ahora, esto hace 25 años, un fuerte ciclo, ya en ese entonces el 99% de las transacciones monetarias internacionales eran transacciones de monedas, de bonos, financieras, 24/7, invertir en una bolsa, capital trade, el negocio financiero, el curro, lo que le va bien es el capo, ¿viste? El Messi de la finanza, eso es lejano, ¿no? La tarasca, y andar a hablarle de los pájaros, de las ballenas, ¿viste? Se las llevan en cantidad gigantesca, todas las comisiones de deuda externa se llevan todas comisiones, lo mejor es prestarle a un país, que el país no devuelve el préstamo, hacer el rollover, y te da un nuevo préstamo, todos cobramos comisiones, y así tenemos 4.200 millones de dólares, 4.800 millones de dólares, en época cuando terminó el golpe del 76, y después del golpe militar, entonces el militar llega con 42.000 millones de dólares, con 5 en 63.000 millones de dólares, Menem con 140.000 millones de dólares, algunos si computamos pueden haberse 210.000, pero ya aquí me corren 210.000 millones de dólares, ya estamos en los 300.000 millones de dólares, y este gobierno, para sanear las cuentas, pasó deuda del Banco Central, que todo un curro de la ANELI, y endeudó en 70.000 millones de dólares al Tesoro, que vamos a pagar todos, en 6 meses. Pero esto pasa en todo el gobierno, ¿no? Estamos en 350.000 millones de dólares que no se pueden pagar. De todas maneras, si hay inversión y producción, no por 10 o por 100 del crédito en Estados Unidos, vamos a poder pagar la deuda externa de sobra y vamos a tener abundancia. Entonces hay una situación política y de estructura más que ideológica, es un framework en inglés, es una estructura de pensamientos y de trabajo que genera eso. Pero se puede cambiar. No, son las reglas de funcionamiento, cambio la regla, cambio el software, obtengo otro resultado. Entonces vuelvo al secreto de la tasa de interés. Recuerden entonces que para 1999 menos del 1% de las transacciones monetarias internacionales eran de bienes y servicios concretos, trigo y productos. Esto es regular. Entonces, así tenemos las burbujas porque en algún lugar hay que poner dinero. Entonces, rápidamente, el esquema que ustedes se tienen que llevar por ahí de esa charla conceptual es la siguiente. Yo tengo un eje de coordenadas, esto es muy sencillo, es la base una exposición que hemos visto con Magri y Kenny, que son economistas alemanes, que nos cuidaban con la arquitectura y la permacultura, donde hablan de siglo XV, por tanto de la Argentina, este es otro dato geográfico en el aquí y ahora, no solo estamos hablando de un genérico galego, sino un lugar preciso en la tierra que voy a izquierda, que es Sudamérica, así hacemos un cierre después, porque yo hacemos un cierre positivo, optimista, vamos para adelante, claro, esto es la realidad, eso el sol sale todos los días, viste qué lindo, está bueno, el verano, ahora viene el verano, se ve el frío, eso hay que intentarle con esto, está muy bien, como si acostumbramos a muy bien, pero siempre conscientemente también de para dónde hay que ir, si no sabemos para dónde estamos aportados en la tele, no, tengo que hacer cargo, es difícil salir de la tele, de los medios, pero para eso tenemos unos ahorros, lo más importante es la educación. Hay que cultivarse, ¿cierto? Por eso también venimos acá y demás, cada uno de los destacados están ahí con proyectos de Bolivia, de vida y nuestras generaciones la van a llevar mejor por ese sacrificios anteriores a nosotros. Entonces, el núcleo de esto es el siguiente: si yo puedo definir a la tasa de interés, generalmente pensamos que el crecimiento hay un solo tipo de crecimiento, por eso lo de Magri-Kenny, que es la base de lo que nosotros usamos, ¿cómo funciona la tasa de interés?
solo tipo de crecimiento. otro lugar Fíjense, donde el crecimiento natural, se fuga la ¿no? riqueza y que el Yo tengo un eje de tiempo y cómo se produce en con este tiempo, fugas, ¿no? y vamos a generar acá, vamos a hablar de producción, cómo se va produciendo produciendo el tiempo. En la naturaleza, ¿cuál es la curva de crecimiento de nosotros como seres humanos, de un árbol, de los animales, de las plantas? Bueno, tenemos un rápido crecimiento al inicio, cuando nacemos, y después nos vamos estabilizando en la altura, nuestros órganos, hasta que estamos estables, y ya con los años de la sabiduría vamos decayendo un poquito, salimos unas canas, ¿no? Y vamos muriendo para volver a nacer. El árbol, los animales, y se va reproduciendo en la naturaleza en el ciclo natural famoso que todos conocemos. ¿No podrías dibujarlo allá arriba para que lo podamos ver? Sí. Como correr, o correr, Hay y un correr. gran, Sí, pero también está por eso. Vamos a borrar acá. Por favor. Esto que ustedes van a ver acá, no es solo una curva o un gráfico, sino es un tema mental, cultural y espiritual del funcionamiento. Es un signo, ¿sí? Bueno, un ciclo y un signo, también un signo, símbolo de la semiótica, un símbolo que nos condiciona la cultura mental, la emocional, los cuatro cuerpos. Muy importante la semiótica que te mandan todo el tiempo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que el gráfico tiene mucho más que decir que el gráfico en sí mismo. Piénsenlo, se van a dar cuenta. Bueno, entonces el esquema, tenemos lo siguiente, que está explicado en los libros. Hay 5 errores en el sistema monetario, 5 falsedades que nos enseñan sobre el sistema monetario. Son 5, ¿sí? Vamos a ver rápidamente por cuáles son artificiales. Y si vuelven a conducirse al lugar que corresponde, volvemos al crecimiento natural, a la naturaleza. Tenemos las situaciones del núcleo. De acá derivamos muchas otras cosas, pero lo básico es esto que vamos a ver acá. La primera es que todo tipo de crecimiento, y el tipo de crecimiento es uno solo, la curva de crecimiento es una sola, ¿no? Crecimiento. No, señor, depende de qué crecimiento y para qué. Hay distintas curvas de crecimiento. Entonces, ¿qué están hablando cuando hablan de crecimiento económico? No es mentira del crecimiento financiero, ¿sí? Pero ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, y demás agregados monetarios económicos. Entonces, resulta que el crecimiento, yo les estaba diciendo, si hablamos de la producción exige, digamos, precisas y ordenadas, el crecimiento natural debe ser lo que hoy dijimos, que en la naturaleza los bebés van creciendo, como los animales y las plantas, rápidamente al principio, después se van estabilizando, después se encuentra un periodo de estabilización y después se deterioran, se extinguen y se mueren. Ese es el ciclo natural que nos pasa a todos. ¿Sí? Ahora, esta es la curva, vamos a llamarla natural. ¿Sí? Hablamos de los especies de la naturaleza. Después hablamos de la cultura, de Freud y demás. La cultura es muy buena, la cultura, porque necesitamos crear sobre eso, pero no anulando la naturaleza, porque el hombre necesita de la tierra. Por eso libre tierra se enriquece, no se puede conseguir un ser humano sin la tierra, sin la planta, necesitamos tierra donde vivir. ¿Sí? Y el contacto con la naturaleza y con los padres. Por eso es importante. Con la naturaleza podemos hablar de la espiritual también, que informa todo, yo la materia. Esta es la curva de crecimiento natural. ¿Cuál es la curva de crecimiento que vamos a llamarla cultural? O en realidad es la industrial. La industrial de la economía que vivimos todos los días. Palo de hockey. Sube todo el tiempo. Correcto. ¿Dijiste palo de hockey? Palo de hockey. Un palo de hockey. Sí. Bueno, no. Vamos a ver. Es la curva aritmética. Ahora vamos a hablar del palo de hockey. Está muy bien. Ahora te voy a explicar. Pero la curva que sube todo el tiempo es la que llamamos el crecimiento industrial. Es esta, muy simple. A mayor producción, ¿no es cierto? Cuando yo pongo esta es la curva, vamos a llamarla industrial, que es una curva aritmética. Curva aritmética. Esta es la curva natural de la aritmética. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir combustible, cuanto más combustible, más carbón, más petróleo le pongo a una caldera, más energía voy a tener. ¿No es cierto? Cuanto más insumos le pongo a una línea de producción para producir un auto, mayor velocidad, mayor eficiencia, ¿no es cierto? Como dicen los japoneses, starting time y demás, aumenta la producción por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuanto más sobre los elementos, más rápido salgo la producción. ¿Sí? Esto es una línea industrial. Lo mismo en un colegio, con los docentes, con los alumnos, con las aulas. Cuanto más recursos le pongo, más producto al final saco.
Y así podemos hablar de lo que es la actividad civilizatoria nuestra. Pero acá hay otro curso que le dice el señor, muy bien, el Pablo Joque. ¿Cuál es? La de nuestra amiga, la tasa de interés depredadora, la tasa de interés financiera, la exponencial, la que produce cáncer, la que mata todo, la antinatural. ¿Cuál es? Es esta. Es exactamente la contraria, fíjense, a la natural, porque tiende al infinito. Esta es exponencial, es la financiera. Es la tasa de interés, es la que pagamos todos los días con nuestra tarjeta de crédito que nos mandan con el estudio. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, por ejemplo, al 3% nomás, imagínense en la Argentina, el 95% de inflación anual, mensual, ahora tenemos 5 de que es el 240, más toda esa inflación que tuvimos, ¿no? Por mes. Al 3% nomás, la deuda en 24 años se multiplica. Si al 6%, en 18. ¿Se multiplica? ¿Qué quiere decir? Se duplica. Se duplica. Se duplica. Por lo tanto, una deuda, ¿sí? Si al 3% se duplica en 24 años, y viceversa, al 24% se duplica en 3 años, 24% anual. Nosotros estamos en el mensual, chicos. Estamos con un estrés formidable. No somos conscientes de la presión con la que somos multiplicadores, se llama capitalización de intereses, es una máquina destructora de la riqueza y de presión social. Porque además el dinero no se emite para pagar eso, se emite menos. Entonces hay que deplegarnos unos a otros para conseguir el dinero que no alcanza para todo, para pagar la tasa de interés o la ganancia, o las empresas compiten entre sí y se destruyen, el mercado, el Estado no ayuda, porque es un problema y el Banco Central te va a liquidar, no te va a dar jamás dinero y energía de crédito. Entonces se deplegan las empresas unas a otras, los trabajos, la competencia, no hay plata para pagar, las escuelas no tienen piso. Lo que tienen que tener los chicos, ya sabemos, porque el dinero no alcanza, porque no está, porque nadie permitió. No, porque el dinero es inflacionario, mentira, porque yo necesito dinero para invertir, para que el trabajo en una represión eléctrica no hay dinero inflacionario. Acá se hace dinero para saco, como hace Estados Unidos, que invierten, pero acá no se invierte, está todo hecho para que no se invierta, entonces tenemos la asistencia social, los planes sociales, que dicen, no, pero esto, sí, la gente tiene que pagar, pero vos, que sos financiero, no invertís en ruta, en infraestructura, las empresas privadas, y los economistas no están deformados con lo que es economía financiera, y están orgullosos de eso. Yo tengo plan económico, todos planes financieros, ¿viste? Para depredar, porque si no, si se puede haber crecimiento sin inflación. Lo que pasa es que hay que hacer correcta política económica de desarrollo e invertir en industrias, ¿no es cierto?, en astilleros, en caminos, e invertir en los recursos humanos, en educación y generar fuentes de trabajo. Si no, nos depredamos nosotros para pagar las cuentas porque no siempre hay dinero para todos, siempre hay algunos que caen. Entonces se fomenta la competencia y se exacerba un poco la escasez de lo que estamos hablando, lo contrario a la abundancia. Por eso esta curva es antinatural. ¿Está bien? Está perfecto. Hagamos la economía financiera, vamos con la tasa de interés. Pero no es natural. Acá estamos hablando de economía natural, de economía de la abundancia, de otro paradigma. Si es otro paradigma, cambiemos el framework, ¿no es cierto? Que es el encuadre de las reglas que funcionan. Hagamos otro que nos sirva para lo que queremos ver. Es posible, es simple, es cierto, ¿no te lo dicen? Bueno, acá tenemos en la naturaleza, lo único que se reproduce como un par de que digamos, que no para nunca es el cáncer. Y la deuda, que mata el cuerpo social, mata y liquida el cuerpo social, las instituciones, la capacidad de pensar, genera concentración, ahora lo vamos a ver. Debajo de toda tu creación. Si querés la pregunta las hacemos después. Pero literalmente quedan 5, 10 minutos. 10 minutos, por eso, después hacemos un par de preguntas. Esto, vamos a ir un poquito más rápido, porque son 5. La segunda, por ejemplo, que ustedes escuchan, que la tasa de interés, digamos, es neutral. Es neutral en la economía. No es neutral, porque la tasa de interés genera concentración financiera. Otra vez en Alemania, en la década de los 90, si vivimos en Alemania, bueno, el marco, el euro, el que más influencia social, imagínense en Argentina, que es un desastre.
y gente muy irresponsable, incluyendo a los economistas. Y algunos saben esto, doblemente irresponsables. Porque quieren ganar más plata, no importa a la gente, no importa nada. Y es cierto que si te empieza a importar a la gente, te haces pobre, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Entonces estamos en una bibliografía bastante probada, con lo cual es difícil calificar al otro sociológico. Hay algunos que son delincuentes, que trabajan mucho con la ley eterna, y otros que no, pero tienen que laburar. Entonces todo medio complicado, pero hay que manejar la información. Eso es lo primero para tomar la decisión correcta, conforme el orden natural constituido. Si no tenemos información, nos vamos a arrancar por lo que nos dicen, pero igual es responsabilidad nuestra, que no nos exime, averiguar, por supuesto. Volviendo a la tasa de interés, si vivimos en 10 deciles de la población alemana, tenemos que 8 de cada 10, porque ¿cuál es el secreto de esto? En todos los precios de la economía hay costo financiero, da la tasa de interés. En Alemania los alquileres es el 70% de los alquileres préstamo financiero. Las inmobiliarias, Berlín, todos alquilan. Claro, porque están en Europa, tienen guita, el Banco Europeo, vienen a Alemania, no hay inflación, porque están en el hemisferio de sus países desarrollados, tienen una cantidad de tasas enormes que ni se imaginan, que acá están prohibidas, las tasas de crédito cooperativo, está todo prohibido acá. No es que somos unos infames inútiles, eso es mentira. Somos gente muy capaz, culturalmente muy avanzada, que ahora hay una degradación inevitable con la educación, esto empieza en la década de los 80, opinión personal, brutal del Estado, de nuestra que no está de ningún lado y demás. Se puede recuperar. Esto es como una bomba electrónica, ¿no? Le cayó el día. Pero ya está, la producción podemos recuperar. Vamos a ver para bajar, porque hay un 50% de chicos que son desastres que no comen, y nos vamos a tener que hacer cargo, ustedes, de la pobreza. Pero volviendo a lo de los deciles, como están, lo que no te enseñan, porque te dicen en las universidades, en la Facultad de Economía, que son todas escuelas de negocios, te van a depredar, es la verdad. Pero bueno, si vos querés de carrera y querés hacer plata, tenés que ir ahí, y ir a depredar. La mayoría por ahí no se da cuenta, qué sé yo, pero eso es lo que ocurre. Tenemos todos los costos financieros de la tasa de interés en todos los precios de la economía que consumimos, también los impuestos. Por los impuestos que pagamos, resulta que les cuento que el gasto público, o sea, el presupuesto público nacional, el 30% del gasto público para pagar la deuda externa o la deuda pública. Entonces no le pagamos a los jubilados, no nos pagamos a los hospitales, hay que bajarle gasto en todo, ni un camino y no le pagamos más a nadie. Pero a la deuda religiosamente se paga el 32% del presupuesto público, para la deuda que no sirve para nada, que sigue demorándose ante el sacrificio y la pobreza que vemos. Bueno, esto está como normalizado. De esos 10 deciles, un decil, de 8 deciles, la población alemana paga más de sus recursos de lo que recibe por ahí de ahorros o beneficios o jubilaciones. O sea, está sometida a la tributación de los intereses y se empobrece. Un decil equilibrado entre lo que tiene ahorrado y lo que paga, y el otro decil, el gigantesco, se lleva toda la riqueza del resto y en el superior del 1% se lleva más que el resto de esa columna del 10% de la población alemana. Esto en Europa va multiplicado por 2, en Argentina por 100, por lo menos. Y súmele 50 años que hace que estamos así. Esto es el segundo gobierno de Perón, empezó a pensar que se llama apreciación del tipo de cambio. Y nadie analiza que le pasó a Perón, todo el que hubo también en el 70, el problema es que Perón termina con un tema de dólar barato, como hace Caballo, que es lo que pide, y hacen todos los gobiernos. Y le dicen, ¿qué era dólar barato? Y si los Caballo dicen lo mismo. Dólar barato, deuda, es mentira la diferencia entre esto, porque financieramente piensan todo lo mismo. ¿Sí? Ahora no hay tiempo de decirlo, pero esto es lo que ocurre, además lo vemos. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno está enemigo del otro, pero todos hacen negocio que quieren. Se la llevan y la pobreza sigue. Porque están acordados con afuera como fuera. Negocio político. Ahora, esta situación se puede revertir. Tercera error, que la inflación es neutral en el corte. Lo dicen, en el Ministerio de Norte, que la inflación, ahora en algunos textos dicen, es neutral y un poco de inflación es bueno para el crecimiento de la economía. Mentira, porque la inflación es una tributación sobre los pobres, sobre los asalariados. Ya sabemos lo que es la inflación, es un tributo invisible sobre toda la población. Permanente, creciente, acelerado. En parte de esa inflación que se emite porque se cae el déficit fiscal, porque un déficit buenísimo, ese déficit tengo que ir a la plata a los bancos. Claro, negocio, que encaja. Cuanto más difícil fiscal haya, mejor vos gastá, que te pone el Estado a mí. Si no tiene esto, los bancos hacen mucho con nosotros, bueno. Los bancos pueden funcionar distinto también, depende de que conozcamos esto, que hace un programa económico, que defensa política y cultural, que promueva, como hace
los dueños de los bancos del hemisferio norte que progresan. Es muy interesante la geopolítica, obvio que no tenemos tiempo acá. Otro tema respecto a esto, como dije, que están incluidos todos los precios de la economía, que en todos los precios de la economía está incluida la tasa de interés, ya estamos tributando. También que es neutral de todo, no es neutral como vimos en el FAC. Y el otro tema que quería, el último, ya se va cerrando, es el apalancamiento financiero. Es decir, nosotros tenemos el apalancamiento financiero que nosotros vemos, que tiene que ver, por ejemplo, para hacer la corta, es cuando yo con un departamento o un campo o una hipoteca, no yo un préstamo como banco, me dan la hipoteca del campo, yo con esa hipoteca voy y la descuento contra otro que vale 100, me pagan 90, yo gano el 10%, y ese con la hipoteca, que me lo compra, que es un fondo de inversión, se lo da a otro fondo de inversión, y lo doy 80, el otro a 70, y otro para que es una hipoteca de toda la vida en España, tiene 100 hipotecas, por eso 60%. Y una sola hipoteca está fondeando y pagando 5 o 10 fondos de inversión. Y cuando hicieron a subprime, que eran departamentos que no valían lo que decían, se cae todo el sistema. También se cae el sistema, como pasó en Argentina, con lo que llamamos un indicador financiero, con toda la cara de Argentina de trabajo, lo decían todos los diarios y los números uno en nuestros periodos económicos, pagalo que vamos bien, de la Arrua, pero resulta que damos préstamos en dólares. La Argentina no produce dólares, fue un fraude legal. Y acá no pasa nada. Ahora se están vendiendo caballos, los número uno. Los tipos bien, IAX, lo pongo en IAX porque es un buen tipo, pero decía, no, esto está bien, todo melconean, todo lo que están en la televisión, vamos por allá. Pero son los delincuentes, ya explicamos lo que no entiendo, ¿a qué les busca los dólares no están? ¿Por qué no estuvieron? Se da un multiplicador bancario, toda una estafa legal, naturalizada. Y eso va en la escuela de negocios. Esto es apalancamiento bancario. Bueno, esto lo tenemos normalizado, lo que todos están a la vista. Entonces, para ir cerrando, o sea, está Silvio Gesell, Manuel Belgrano y tú una línea de economistas, nos está Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía, Alejandro Buque, Torquis, también Previs, economistas desarrollistas de primer nivel, que fueron escuelas de pensamiento en el mundo. Por supuesto que acá se piensa que por al revés somos unos inútiles. Entonces pensamos por la Argentina de fue que creamos todo esto, vivimos esta situación, y metafísicamente podemos pensar algo positivo, que es que en el pasado vamos a encontrar un futuro propio, en el pasado que no conocemos. ¿Sí? Porque si nosotros fuimos los inventores de cómo evadir al becerro de oro, tenemos que poder hacer una cultura. Y acá está Julio Alcén, que lo explicó muy bien. Y es cierto que en Alemania lo llaman el modelo argentino, porque tienen 150 sistemas, aunque no han podido crecer porque viven en alguna de moneda complementaria, y en todos los países de Europa, la Unión Europea puso plata para tener monedas complementarias en las regiones, en los municipios, ahí tienen la clave de solución de parte de la abundancia con este sistema. Un sistema que podemos llamarlo o bimonetario, o lo que compra y que resto, con el que puede hacer un supermercado, un municipio, en cualquier lugar, poner y movilizar los recursos ociosos, la capacidad ociosa, ¿no es cierto?, que tienen las fábricas, el campo, la gente, las empanadas que hacen, la bromatología, pueden comercializar comida, toda la gente está desocupada, ropa, oficios, todo porque no hay moneda, no está el insumo, que es el insumo de intercambio. Lo que descubre Gesell también es que la moneda junta dos principios que son contradictorios e imposibles entre sí. El número se define por su funcionamiento, es una unidad de cuenta, una unidad de cambio y una unidad de ahorro. Bueno, les cuento que la unidad de ahorro, si yo tengo que retirar y acumular, es contraria a la función de intercambio, la unidad de cuenta. Son contradictorias y está definida contradictoria. Me da propósito. Entonces, lo que vos tenés que hacer es de crear un mercado de capitales, letra de cambio para el ahorro, que son las empresas, la producción, y el dinero para el intercambio. Sería más largo, pero la solución está. Tú quedas en Argentina, entonces pensemos, Sudamérica, como se habla metafísicamente, cierto, hay más corazón, contacto con la tierra. Bueno, para lograr ese futuro que queremos ver, tenemos un mercado de sistema monetario lo más práctico que una moneda complementaria sin intereses en las regiones, que no sería moneda propiamente ni dinero, porque el dinero es nacional del Banco Central. Nosotros teníamos nuestro sistema que son contables, que son software gratuito. O si yo, como si te cambian, me das un mate gratuito, yo te doy otro mate gratuito, tengo 5 sueldos, te regalo uno y necesito mate. ¿Qué problema? No es ilegal. Es solamente llevar una contabilidad, se llama cuenta corriente mercantil, chicos. Yo soy abogado comercialista, el cementerio bancario, pero lo conozco, es decir, antropología avalada. Así que eso
estructurado el software se puede hacer perfectamente por regiones, sin competir con el Banco Central, ni un mal, ni un ni nada, pero el negocio es muy sencillo hoy porque se hace en Europa, en México y en Brasil. Brasil incorporó el Banco Central brasileño. Acá vas a hablar de eso, te matan, sacan en camino, después volvemos al trueque. Volvemos al trueque, fue la solución, lo hicieron ustedes, los diarios, los economistas, caballo, y nosotros venimos solucionando, diciendo que nosotros somos el problema, fueron ustedes el problema. Los patrones también salvaron al país. Para el dinero no financiero se emitió porque llevaron otra vez, hubo que emitir patrón. Los gobernadores en el interior abusaron de la herramienta y hay corrupción política. Pero en el caso de los patrones funcionó perfectamente y se reactivó violentamente la economía en forma positiva. Entonces voy a cerrar con esto, ¿no es cierto? Algunos lo conocerán a Dunbar 2016, pero conocerán de Dunbar. ¿Qué dijo de Dunbar respecto a Argentina? ¿Sabían algo del tema del Tíbet, del planeta Tierra que está vivo? Tiene la columna vertebral, del eje de la cordillera. ¿Y dónde va la futura fuente de luz? A los Andes, pero a América del Sur. Sí, América del Sur. Y habla de Puerto con Bolivia, que hicimos un desastre, no, Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros en Sudamérica? Y con esto cierro, con mensaje power, ¿viste? Vamos, todo bien, vamos para adelante. Esto es una muestra de que vamos para adelante, esto va a andar muy bien. Ahora, tenemos que avivar, hacer correr la información. Creo que la geopolítica nos va a jugar a favor, se van a destruir, posible se destruye nuestro norte, incluso Levante, Argentina vibrante, pero hay que preparar nuestra población, la dirigencia, para aprovechar, digamos, a más alto salto cultural, que es, primero decía, Europa es la civilización humana, el alma humana, la civilización occidental, y estas son las tres religiones monoteístas, la hebrea, la católica, la musulmana, que son muy culturales, tienen que aprender de Sudamérica, de la tierra, de los indios, de los chamanes, de la sabiduría también de las mujeres, que es el yin. La Pachamama es eso. El Tíbet era el yang. Ahora vamos para el yin. Entonces, Europa tiene que aprender. Si la civilización occidental no aprende de la sabiduría de la tierra y sobre todo de quienes la custodian, de los maestros de la tierra que nos enseñan y nos curamos con la tierra, no vamos a evolucionar y no vamos a tener futuro. Hay un tema de humildad ahí, de reaprendizaje que tenemos que hacer, de sanación colectiva, que después se reflejará en el sistema social y sociopolítico, primero es individual. Y ahí el alma humana y el destino colectivo de la humanidad va a seguir. Si no hacemos esa prueba, no la vamos a pasar. Y esto no es eliminar el yang, sino que la cultura del yang con el yin. Y esto es el desafío que tenemos, ¿no? Así que está todo bien. Bueno, muchas gracias. Dos preguntas, pero no pueden ser Acá mi amigo No seas mala. Los varones ya me llevan la mano. Bueno, dale. Creo muy interesante la mirada de Hacela rápido porque nos tenemos que. La reflexión de saber con las reflexiones, pero vamos a la pregunta. Como economista que soy, entendí que economía libre y que economía libre es lo que vos dijiste al principio de los primeros minutos, una economía que no tenga cepo, una economía que no tenga tasa de interés y una economía que no tenga impuestos. O, en todo caso, una economía en donde discutamos qué cepo, qué nivel de la tasa de interés y qué niveles de impuestos. ¿De impuestos o rentas? ¿Qué niveles de impuestos? Entonces, yo te pregunto, esta es la pregunta, no conozco en ninguna parte del planeta ninguna economía que no tenga algún tipo de cepo, alguna tasa de interés, algún tipo de impuestos y que no pretenda crecer materialmente. Bueno, rápidamente voy a contestar que en el caso de Japón y de los aliados de Estados Unidos, como Alemania, Japón tiene tasa de interés cercana a cero, tiene problema de lo que ellos llaman, lo dijo Keynes, por el tema de la preferencia de liquidez, la trampa de liquidez. Japón tiene sobreabundancia de dinero, viajan por el mundo, no saben qué hacer con los inmuebles, con la tecnología, les sobra la plata por los orejas. No hay escasez. ¿Hay alguna economía? ¿Economía? Que no tenga nada de Japón, Australia tiene sistema de renta, tiene impuestos muy bajos,
pero son impuestos a los recursos naturales. Noruega tiene un fideicomiso con el petróleo. El petróleo y la riqueza la distribuyen entre la gente para los gastos del Estado. No lo de la vida, es una inversión. Entonces bajan los impuestos, no los cobran. Los países anglosajones se van en el sistema de impuestos de rentas a la tierra. Es un sistema cristiano, porque la tierra es de Dios y nosotros somos huéspedes en ella. Pero no somos de no existe el derecho de propiedad absoluto, sino secundario. Es otro régimen de impuestos, no de ganancias, sino de rentas, a recursos naturales. Porque Hessel decía que esa regla que tiene a las madres que crían chicos, porque vienen de la guerra franco-prusiana y la guerra de la pobreza de las madres, la destrucción de los chicos y la educación. Entonces la renta de la tierra tiene que nutrir a la humanidad molecular. Esa es una respuesta rápida de los tres temas y pasa más tiempo desarrollando, pero eso existe en los países agrícolas que viven de los demás también. Viven de la deuda del campo. ¿Quién hace otra pregunta? En los años 1960 se horrorizó de Latinoamérica como potencia que podía llegar a ofrecer al resto del mundo. Que el Club Bilderberg en 1960 ya estableció que el objetivo era fundir América Latina porque era el gran contrincante por la raza que había emigrado de Europa, los conocimientos que tenían una clase media educada, con poder adquisitivo y que bueno, era el granero del mundo y una cantidad de cosas que había que darle con todo, ¿no? América Latina, no solo América, yo fui el tema es que ese libro de Club Bilderberg en muchos lados no se publicó, no sé, en Argentina y en Uruguay se transmitió a vender, en España no. Sí, el grupo Bilderberg, sí, hay mucho ahora más de eso. Es cierto, América Latina es un continente sometido. Uruguay, yo viví 2 años, me encanta Uruguay, tengo muchos amigos en Montevideo. Es un país precioso y tiene la mitad de la población afuera. Y siempre son 3 millones de habitantes. Ganaron 4 campeonatos de fútbol, creo que los de las Olimpiadas, pero los 4 mundiales. 24 y 28. Sí, 24 y 28, por eso te digo, son 2, pero bueno, no importa, son 3 millones, ¿viste? Entonces, siempre la pobreza en Uruguay, un país riquísimo, es un país vacío. Por cierto, Argentina también, y así que correcto, no sé si fue Bilderberg o fue alguien, pero sí, es así. Hay un continente que es América, América Latina, que se debe a otra clase de dirigentes, ¿sí? Y otro paradigma, ¿está bien? No, parecemos países ocupados, ¿viste? Al nuevo orden mundial se le debe siempre dinero, entonces no es lo que marca cualquier gobierno, se elija lo que se elija, es lo que marca el orden mundial. Es que te condiciona, correcto. Vos tenés la deuda, es un sistema de control político. Quiero saber Cierra con esta, ¿eh? Así fuerte, dale, si tenés alguna opinión formada con el tema de Tesara y Mesara. Sí, muy bien, yo empecé con 20 años, bien pibe, ¿eh? Mesara, bueno, ahora está mucho, aprendí en Mesara, y no fue en 2001. Cuando empecé con este trabajo, me puse a buscar, no, ahí en Estados Unidos, búsquenlo, no en la Reserva Federal, todos los enemigos de Trump, está con eso. Ahora, también defienden el patrono del silver dollar, que es una tradición de ellos, la plata, porque había mucha plata y había abundancia para tener el negocio fraude de la Reserva Federal. Ese es el movimiento. Yo creo que sí, existe, no así como se define, no sabemos cómo es, puede ser propaganda, pero hay algo así, y Trump ya dijo, se la voy a poner a la Reserva Federal, porque en realidad estamos anulando la producción, los trabajos industriales, y crear un trabajo financiero de globalización, que en Europa nadie quiere, en Europa se quejan, pero acá estábamos equivocados. Ahora cuando los ingleses, los europeos se quejan, sí, son un fenómeno, qué horror la globalización, pero todos los sinvergüenzas llegaron por televisión. Cuando nosotros decíamos que la globalización te estaba matando, no, está bien lo que hay que hacer, y ven de todo, restricción. Es toda una mentira, que es un framework, ¿está bien? Pero esas corrientes que vos mencionás van en este otro sentido. Eso no nos libera de generar nosotros las condiciones sociales, estructurales, de vida, la forma de vida que queramos, no la va ni Tesara ni Sara. Nuestro conocimiento y conciencia va a crear con la información las estructuras que necesitamos ver. Hay que ir a la universidad, hay otra gente, hay que empezar a difundir esto, y no esta historia americana. Porque hay muchos autores de primera línea, gente solamente, y ellos es una historia argentina importantísima, entre ellos Manuel Belgrano, que nadie estudia, que es el grande de la independencia, como era abogado de economista, el gran evangelio, y hay un gran economista que ha seguido en otra parte del mundo, y lo primero que dijo es que hay que crear valor en origen, decía Manuel Belgrano. Agregar valor, porque Manuel Belgrano decía, no hay que importar pueblos sino zapatos. Pero no te lo van a decir en ningún lado, es un papelón, lo de los economistas de Argentina es un papelón. Chicos, cerramos. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.